Hola, bienvenidos a su asignatura de matemáticas. En esta semana vamos a ver la división de números decimales entre números decimales, parte 2. Iniciamos con el primer contenido y es la división de números decimales con divisor hasta las centésimas. El propósito para este contenido es generalizar lo aprendido en la clase anterior, cuya diferencia es la cantidad de cifras que puede tener el dividendo, donde el punto decimal del dividendo y divisor se mueve 2 posiciones a la derecha, pues los divisores son números decimales hasta la centésima. Para explicarte este contenido vamos a darle solución al siguiente problema y nos dice: doña Beatriz reparte $4.90 entre sus hijos, entregando a cada uno $2.45. ¿Cuántos hijos tiene? Bueno, el procedimiento es dividir 4.9 entre 2.45. Entonces, el primer paso es escribir el dividendo y el divisor. El segundo paso para dividir números decimales entre números decimales hasta la centésima es mover el punto decimal 2 posiciones a la derecha en el dividendo y divisor, pues así se convierte el divisor en un número natural. Agregando 0 al dividendo, pues queda un espacio a la izquierda del punto. Hacemos el movimiento, 1, 2 y agregamos 0. El tercer paso es que vamos a dividir como los números naturales. Y digo, pienso en un número multiplicado con 245 que me dé 490, es 2. 2 por 245 es 490. Hago la diferencia y en este caso el residuo da 0. Bueno, ya no hay un número que bajar, entonces tenemos ahí el resultado. Vamos a recordar entonces los pasos para dividir números decimales con divisor hasta la centésima. El número 1 fue escribir el dividendo y divisor. El segundo paso es mover el punto decimal en el dividendo y divisor 2 posiciones a la derecha, agregando 0 en el dividendo si es necesario. Y como tercer y último paso es realizar la división resultante, la cual puede ser de número natural entre número natural o una división de número decimal entre número natural. Entonces, para concluir al problema inicial, pues el resultado sería que dividir 4.9 entre 2.45 es igual a 2. Entonces, doña Beatriz tiene 2 hijos. Continuamos con el siguiente contenido y es número decimal entre un número decimal menor que 1. El propósito para este contenido es presentar la relación entre el dividendo, divisor y cociente, la cual permite estimar si el cociente será mayor o menor que el dividendo, con tan solo observar el divisor. Para esto se te presentarán unos criterios que, a partir de la solución de Analiza, vamos a ir descubriendo. Vamos entonces a leer lo que nos piden en Analiza. Escribe las divisiones cuyo resultado sea mayor que 8.4 y nos dan 4 literales y en el literal A nos piden 8.4 entre 0.2. Si vemos en el divisor es menor que 1. Ahora vamos con el literal B, 8.4 entre 2.1. En este caso el divisor es mayor que 1. En el literal C tenemos 8.4 entre 1.6.
el divisor es mayor que 1. Y en el literal D, 8.4 entre 0.4. En este caso, el divisor es menor que 1. Vamos entonces a darle solución al literal A. El primer paso para dividir, en este caso, los 4 literales corresponden a la división de números decimales hasta las décimas, tanto en el dividendo como en el divisor. Por lo tanto, el punto se va a mover la misma cantidad de veces. Entonces escribimos el dividendo y el divisor y hacemos el movimiento del punto. Vamos a hacer movimiento en el dividendo. Hacemos el movimiento 1 y también en el divisor. Si se recuerdan, aquí había un 0, en este caso se omite. Entonces, y realizamos la división normal. 8 entre 2 a 4, 4 por 2, 8. 8 menos 8, 0. Bajo el 4, 4 entre 2 a 2, 2 por 2, 4. Y 4 menos 4, 0. Como no hay otro número que bajar, en este caso nos quedaría hasta ahí la división, por lo tanto, el resultado nos da 42. Ahora vamos con el literal B. Escribimos tanto el dividendo como en el divisor y igual hacemos el movimiento del punto una vez a la derecha. 1. Vamos con el divisor y nos quedaría 84 entre 21. Esto es igual a 4. 4 por 21, 84. 84 menos 84 es igual a 0. Como no hay otro número que bajar, entonces en este caso nos da un cociente de 4. Vamos con el literal C. Escribimos 8.4 entre 1.6. Igual hacemos el movimiento del punto tanto en el dividendo como en el divisor. Y nos queda 84 entre 16. Esto es igual a 5. 5 por 16 es 80. Y restamos 84 menos 80, 4. En este caso no hay otro número que bajar, pero podemos seguir con la división. Entonces agregamos 0 y colocamos el punto en el cociente. Ahora, digo 40 entre 16. Esto es igual a 2. 2 por 16 es igual a 32. Hago la respectiva diferencia. 40 menos 32 es igual a 8. Puedo seguir acá. Ya no voy a agregar ni punto al cociente, sino que solo voy a agregar 0 en el residuo. Por lo tanto, me queda 80. 80 entre 16 es a 5. 5 por 16, 80. 80 menos 80, 0. Y tenemos en este caso un cociente con decimales. Vamos con el literal D. Escribimos 8.4 entre 0.4. Hacemos igual el movimiento del punto 1 a la derecha, tanto del dividendo como en el divisor. Y similar en el caso A, en este caso el 0 se omite. Y decimos 8 entre 4 es igual a 2. 2 por 4, 8. 8 menos 8, 0. Bajo el 4. 4 entre 4 a 1. 4 por 1, 4. Para 4, 0. Muy bien, hemos solucionado los 4 literales. Ahora vamos a analizar el cociente. Si se recuerdan, en el literal A, el divisor era menor que 1. Pero si nos damos cuenta, relacionando el divisor en el cociente, el número es mayor que el dividendo. Ahora en el literal B, 4 nos dio en el cociente. ¿Y qué teníamos en el divisor? Era mayor que 1. Pero nos damos cuenta que el cociente es menor que 8.4. Ahora, con el literal C, el divisor era mayor que 1. Pero
en el cociente nos dio un número menor que el dividendo. Ahora, en el literal D, teníamos en el divisor 0.4, era menor que 1, ¿verdad? Pero si observamos en el cociente, es mayor que el dividendo. Ahora, a partir de eso tenemos los criterios. Cuando un número se divide entre un número decimal menor que 1, el cociente es mayor que el dividendo. Y cuando un número decimal mayor que 1, el cociente será menor que el dividendo. Entonces, la respuesta para la parte de analiza es el literal A y el literal D. Tenemos el tema residuo en divisiones de números decimales entre números decimales. El objetivo de este contenido es establecer el significado del cociente natural y residuo decimal en divisiones de números decimales a partir de interpretaciones gráficas. Entonces vamos a dar inicio y vamos a analizar el siguiente problema. Hay 2.6 metros de cinta decorativa que se cortará en pedazos de 0.8 metros para decorar un mantel. En literal A nos piden cuántos pedazos de 0.8 metros se obtendrán. Y tenemos el procedimiento 2.6 entre 0.8. Y en el literal B nos piden cuántos metros sobran. Bueno, vamos a darle solución. Hay que realizar la división hasta las unidades. Es lo que nosotros ya sabemos dividir. Así que yo ya te doy acá los momentos de la división. Entonces recordemos que el primer paso es colocar los números y mover los puntos decimales una posición a la derecha en el dividendo y en el divisor. Entonces aquí hacemos el movimiento. En el número 2 es dividir hasta las unidades del dividendo. En este caso tenemos 3 como cociente. Y realizo la resta de 26 menos 24, nos sobran 2. Ahora, el tercer paso es, bueno, tengo el cociente acá que es 3 y el residuo que es 2, pero el punto que habíamos movido, el que está desde el inicio o la forma original, ese punto lo voy a bajar. Ahora, en el literal A nos pedían cuántos pedazos de 0.8 metros se obtendrán. Entonces, en este caso, el literal A responde a 3 pedazos. Hemos hecho la división de 2.6 entre 0.8. División de números decimales hasta las décimas, que es lo que hemos visto anteriormente. Ahora, para responder el literal B, que es cuántos metros sobran, lo puedo observar a partir del paso 3. Aquí nos sobró, mire, 0.2, pero como forma analítica podemos decir que como sacamos 3 pedazos de 0.8 metros, utilicé, en este caso multiplico 3 por 0.8 y es igual a 2.4. Entonces, eso es lo que he utilizado. Entonces, el residuo va a ser restar 2.6, que es lo que había de metro de cinta decorativa, menos los 2.4 que utilicé, quedándome 0.2 metros. Y por último, vamos a ver el tema redondeo del cociente en la división de números decimales. En este contenido vamos a redondear el cociente de divisiones en las que supera las 3 cifras decimales. Se parte de la noción de redondear números decimales
Eso lo hemos visto en año anterior. Así que, y si se te ha olvidado, pues vamos a recordar. Entonces nos piden la parte de analiza que en el cálculo 1.8 entre 1.3 hasta las centésimas, vamos a redondear el resultado a la décima. Y también en el literal B nos piden que en el cálculo 1.2 entre 1.8 hasta las milésimas, hay que redondearlo el resultado a la centésima. Entonces vamos a darle solución. Vamos a iniciar con el literal A. Entonces acá tengo el cálculo 1.8 entre 1.3. Si se fijan, ya realizamos los pasos, ya movimos el punto y realizamos lo que es la división. Entonces, en la división 1.8 entre 1.3, obtengo en el cociente hasta la centésima, que es 1.38. Si yo redondeo 1.38 a las décimas, observo que si la cifra de la siguiente posición a la que se busca redondear, en este caso, si estoy hablando de las décimas, tengo que ver la siguiente posición, que son las centésimas. Si busco redondearlo y veo que este es menor que 5, la cifra de la posición a redondear se mantiene. Pero en este caso veo la posición y veo que el número en la centésima es 8. Por lo tanto es mayor que 5. La cifra a la posición a redondear la voy a aumentar en 1. Entonces, recordar. Si la cifra de la siguiente posición a la que se busca redondear es menor que 5, la cifra de la posición a redondear se mantiene. Pero si la cifra de la siguiente posición a la que se busca redondear es mayor o igual que 5, la cifra de la posición a redondear aumenta en 1. Entonces, en este caso, como la centésima es 8 y es mayor que 1, la décima va a aumentar una posición. Por lo tanto, esto nos queda a 1.4 aproximadamente. Ahora veamos el literal B. Entonces está ahí el cálculo de 1.2 entre 1.8. Y tenemos aquí mostrado lo que es el proceso. Ahora, fijémonos en el cociente. Nos da aquí las unidades, las décimas, las centésimas y las milésimas. Como nos piden que redondeemos el resultado a la centésima, en este caso, cuando tú hagas la división, tienes que dividir hasta llegar a una posición más de la que te han pedido. Entonces, si en este caso te piden la centésima, tenés que seguir la división hasta que te den las milésimas para así poder aproximarlo. Entonces, vamos a analizar. Entonces, tenemos hasta las milésimas. Y nos piden que redondeemos el resultado a la centésima. Entonces, este número vamos a ver si lo puedo redondear. Pero para eso debo de ver la posición siguiente, que es la milésima. Y veo si ese número es menor o mayor o igual que 5. En este caso es 6. Es mayor que 5. ¿Y qué pasa cuando ese número es mayor que 5? ¿Qué pasa con la centésima? ¿Aumenta una posición o disminuye? En este caso va a aumentar una posición. Entonces ya no va a ser 6, va a ser en este caso 7. Entonces el resultado para estos quedaría 0.67 aproximadamente.
Espero que hayas comprendido las temáticas de esta semana. Pero si siempre tenés alguna inquietud, alguna duda en el desarrollo de tus ejercicios del libro, consúltame, que yo estoy dispuesta a ayudarte. O si no, también puedes apoyarte del libro de texto como también de otros videos subidos en internet. Te deseo una linda semana. Cuídate y muchas bendiciones.